You're indescribable in every way. Quiero empezar leyendo un versículo que está en Lamentaciones 3, del 22 al 23, y dice de esta manera, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Lo repito, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Hoy quiero titulé este mensaje misericordia. Dile a que tienes al lado, misericordia. Misericordia. Y bueno, siempre las enseñanzas que suelo transmitir a la iglesia son cosas que durante la semana Dios me ha estado mostrando y creo que el pueblo las necesita. Y creo que Dios me toca el corazón y como que habla a mi espíritu para que eso sea lo que pueda transmitir a su iglesia. Y recuerden que nuevas son sus misericordias cada mañana. Este año estamos bajo la visión de, ¿cuál es la visión de este año? Amanecer. Amanecer con Ebenezer. Muy bien. Y esa palabra amanecer también implica la misericordia del Señor. Cuando amanece, amanecen también sus misericordias. Entonces, como para darle un título mucho más enfático a esta enseñanza, podemos colocarle como título Amanecer en misericordia. Digámoslo fuerte, amanecer en misericordia. Cada día que nosotros vivimos, nos enfrentamos a diversas pruebas constantes en el día, en lo que hagamos, en nuestro trabajo, en el estudio, el roce con las personas. Y algo que como cristianos debe identificarnos es la misericordia, porque la misericordia es una característica que tiene Dios implícita en su ser. Y esa característica es algo que nos ha trasladado a nosotros cuando nos trasladó a su reino a través de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué esa característica es tan importante para nosotros? Porque esa característica es la que refleja realmente su amor hacia nosotros. Nosotros no mereciéramos absolutamente nada, pero gracias a su misericordia tenemos todo. Por eso nuevas son sus misericordias. Entonces, ¿cómo hemos titulado hoy la enseñanza? Amanecer en misericordia. Amanecer en misericordia. Repito el versículo base, voy a hablar varios versículos, pero este lo quiero tomar como referente y es: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Mira esto, porque nunca decayeron sus misericordias. Lo reitera, por su misericordia no fuimos consumidos y nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Cada vez que tú abres tus ojos, recuerda que fue por la fidelidad de Dios y porque Él ha tenido misericordia de ti. Dile al que tienes al lado, Dios hoy tuvo misericordia de ti. Nos dio una nueva oportunidad, nos dio un nuevo día para disfrutar su misericordia, pero todo lo que Dios nos da es para que nosotros también aprendamos de lo que Él da y podamos nosotros darlo también. La palabra dice que lo que hemos recibido en gracia, démoslo también en gracia. Si yo recibo la misericordia del Señor, no puedo a otra persona que la necesita ser inmisericordioso o ser malo con la otra persona. Lo que realmente debo hacer es ser bondadoso y bueno con esa persona. Entonces es muy importante entender que lo que Dios más anhela de nosotros es que día a día podamos demostrar ese carácter de Dios. ¿Cuál es ese ejemplo de Dios? Que es tener misericordia. Y muchas veces con las personas que menos tenemos misericordia son las que tenemos más cerquita. Quizás porque conocemos
sus cosas, sus debilidades, sus fortalezas. Y nos cuesta más tener misericordia con las personas que tenemos al lado. Y el Señor, recuerda que el Señor nos creó. Él conoce cómo tú eres. Y aún así, conociéndote como tú eres, Él sigue teniendo misericordia de ti. Para avanzar durante este año, en esta visión que es amanecer con Ebenecer, porque la idea es que todo lo que estamos aprendiendo frente al amanecer sea para que también lo podamos dar a otras personas, que otras personas que necesitan de Dios y necesitan ese amanecer, se lo podamos transmitir a cada persona. Viene del latín y está compuesto en una serie de palabras. La primera es miser y significa desdichado, necesitado o miserable. ¿De dónde viene la palabra misericordia? Viene del latín y la primera parte es miser. Y miser significa desdichado, necesitado, miserable, unido con cordis. Y cordis significa corazón. Mira esto, miser significa desdichado, necesitado, y unido a la palabra cordis, que significa corazón. Y hay un sufijo que es ia, en donde podemos decir que la misericordia significa sentir el corazón, la necesidad de la otra persona. La palabra misericordia lo que significa es sentir el corazón de la otra persona. Yo quiero que hagamos un ejercicio rápidamente y no quiero que estén solitos. ¿Me haces un favor? No quiero que la señora esté solita, no quiero que Olguita ayúdame allá, no quiero que nadie esté solo, que alguien tenga al lado a alguien, ¿vale? Por favor, eso. Muy bien, ¿vale? Muy bien. La palabra misericordia, eso, ay gracias, muy bien, que todos tengamos algo, muy bien. La palabra misericordia significa sentir el corazón de la otra persona y vamos a hacerlo supremamente práctico. Yo quiero que con mucho respeto le coloques la mano en la espalda, no en el pecho, por si es mujer o hombre, en la espalda, y yo creo que ahí tú vas a empezar a sentir los latidos del corazón de la persona. O sea, ¿dónde está el corazón? ¿Lo sientes? Yo creo que pongamos mucha atención a eso, al latido del corazón de la persona. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está de agitado su corazón? Ah, bueno, acá el pulso aquí en el cuello, ese también está bueno. ¿Cómo está? Ponga el pulso a ver cómo está. Sentir el corazón de la otra persona. A mí me impactó solo con el significado de lo que significa misericordia. Misericordia significa sentir el corazón de la otra persona. Y nos damos cuenta que eso fue lo que hizo Jesús. Jesús sintió el corazón de cada uno de nosotros y fue a nuestra necesidad. Ya está, muy bien. Gracias por hacer el ejemplo. Sentir el corazón de la otra persona, sentir el corazón y la necesidad de la otra persona. Se trata de la compasión por la necesidad de otro. Pero sin embargo, la misericordia no solo se queda en el sentimiento, sino que me lleva a una acción. Quiero contarles una de mis mega historias. Y fue durante, no fue esta semana, fue otra semana, pero la recordé, y era que estaba en mi ruta y tenía mi tiempo de descanso. Supuestamente tengo media hora de descanso, pero eso media hora de descanso no se tiene. Uno se tiene unos 5 minutos, porque uno sabe que eso se atrasa, máximo 10, y eso para tomarse 2 cafés. Y llega y aparqué. Yo aparqué rápido para ir a un café a tomarme una infusión, porque tenía ganas de tomármela ahí, no rápido en la furgoneta. Y llego y aparco rápidamente, y me aparco, voy rápido y me hace una infusión para tomar acá. Me la estaba tomando cuando entra una persona, y en medio de todas las personas llega y dice: ¿quién dejó esa furgoneta ahí de Amazon? Y yo apenas dije, yo, claro. Y empezó a decir: ¿pero usted por qué es así? ¿No ve que no tienen que aparcar de esa manera? ¿No tiene civismo y no sé qué? Y la verdad en ese momento me sentía avergonzado totalmente.
el bar estaba lleno. Me sentí avergonzado, muy avergonzado, muchísimo. Y él no sabía que era que antes, porque había un espacio largo, ¿no? Cuando yo llegué a aparcar, había un coche adelante y yo aparqué, normal. No aparqué muy recto, pero aparqué. Pero cuando él llegó, el coche ya no estaba y parecía como que yo aparqué como quise, en la mitad de todo. Entonces yo le pregunté y le dije, yo no sabía qué decir en ese momento. En ese momento no quería ser cristiano, literal. En ese momento tenía unas ganas de decirle algo. Y lo miré, y yo con mi infusión, mis 5 minutos de descanso. Y llegué y le dije, pero tú no te has puesto a pensar que quizás alguien estaba al frente. No, eso no es posible, el huequito era muy pequeño, no sé qué. Me empezó a hablar ahí delante de todos. Entonces yo ahí me tranquilicé y dije, ya voy. Entonces salió del bar supremamente bravo, hablando durísimo. Y yo avergonzado. Y no había pagado la infusión yo todavía. Entonces yo dije, no, qué vergüenza. Pago la infusión y me voy. Dejé como media infusión. La verdad sentí muchísima vergüenza. Me sentí muy expuesto en ese momento ahí. Entonces cuando salí, fui a donde estaba él. Entonces dije, no, pero yo le tengo que decir algo. Me llené de compasión y de misericordia. ¿Qué? Me llené de un montón de argumentos. Y en ese momento llegué y le dije, un momento, por favor. Es que no quería quitarla. O sea, como hombre, no quería quitarla. Quería dejarla ir. Literal. Estaba como que no quería. Yo no sé si te ha pasado a ti, pero cuando te sientes como avergonzado, expuesto delante de alguien, con todo ese tipo de cosas, como que te cierras, sientes que quieres ser como más fuerte. Entonces le dije en ese momento, un momento, por favor. En ese momento pensé todo acerca de Dios, la verdad pensé todo acerca de Dios. Y le dije, tú me hablas de sí mismo, pero ¿dónde está tu misericordia y compasión al haber entrado allá y dañarme mis 5 minutos de descanso? Así se lo solté. Y él, no, pero es que tienes que saber que esto es para todos. Yo sí, pero no te estoy diciendo que había otra ahí. Y simplemente porque no entras y dices que eres de la furgoneta, yo salgo rápido y la aparco. O hago algo y vuelvo y me tomo la infusión tranquilo. Pero no me siento avergonzado. ¿Cómo voy a tomar yo esa infusión ya sintiéndome de esa manera? Hay los camareros mirándome como, uy, y toda la gente allá, yo creo que hablaron. Entonces uno se siente mal. Y yo le decía, pero es que, de verdad, es que tú nunca, le dije así, es que tú nunca has aparcado mal. Ah, pero es que, entonces después yo creo que sintió algo, dijo, esto no debió pasar, esto no debió pasar. Empezó a decir así, esto no debió pasar. Yo sí, porque tú me hablas de sí mismo, pero ¿dónde está tu compasión y tu misericordia? Eran mis 5 minutos de descanso. Me hubieras podido hablar un poquito mejor. Esto no debió pasar, perdón por decir así. Y se fue. Y se fue. En ese momento yo aparqué. No, yo que aparqué, me fui de ahí. Me fui de ahí. Y Y quiero hablarles algo también frente a eso, porque ese ejemplo quiero darlo también para cada uno de vosotros. Cuando sientas que alguien ha hecho algo mal, no llegues a atacarlo de una vez, porque tú no sabes si son sus 5 minutos de descanso. Y no lo hablo solo por un aparcamiento o una furgoneta, en general. En general. Llegamos a casa y vemos quizás que la esposa o el esposo están sentados viendo televisión. Y uno llega a trabajar o lo que sea y dice, pero no ha hecho nada viendo televisión. Es lo primero que se dice, digámoslo, estoy dando un ejemplo. Y no se pone a pensar que pudo haber hecho, que esos eran sus 5 minutos de su infusión. Llegamos acá y, pero ¿por qué tal cosa? O sea, llegamos siempre con el juicio y no nos damos cuenta que en algún momento vamos a necesitar también misericordia. ¿Cómo tú vas a decir? A través de una parábola. Y fue cuando había una persona que le debía dinero al rey.
y el rey se la perdonó. Y luego esa persona, un súbdito, le debía menos de lo que el otro debía y no le perdonó la deuda. El rey, al enterarse de eso, mandó a llamar a que le perdonó la deuda. ¿Y qué hizo con él? ¿Cómo? Lo metió a la cárcel, porque no tuvo la misericordia que él tuvo con él. Recuerda esto: si tú no tienes la misericordia que Dios ha tenido contigo, probablemente puedas estar encarcelado. Pueda Dios quitarte. Dios no quita, pero tú mismo te quitas las bendiciones de Dios por no tener la misericordia. Y primeramente con los hermanos de la fe. De la fe. De la fe. Amén. Quiero contarles otra historia que está en Salmo 103. Con una historia, es un relato de David que dice así: alma mía, Salmo 103, lo leo en la versión PDT, dice: alma mía, alaba al Señor, que todo mi ser alabe su santo nombre. Alma mía, alabe al Señor, y no olvide ninguno de sus beneficios. Dios perdona todos tus pecados. Dile a que tienes al lado: Dios ya te perdonó. Dios ya te perdonó. Y sigue diciendo esto. Mira lo que dice: y sana todas tus enfermedades. Dile que tienes al lado: Dios ya te sanó. Dios ya te sanó. Y dice: Él salva tu vida de la muerte y te corona de fiel amor y compasión. Mira cómo lo explica el rey David. Él salva tu vida de la muerte y te corona de fiel amor y compasión. O sea, no solo te salva, sino te lleva a tener amor y compasión. Y algo que hablábamos esta semana con mi esposa era que una persona que no tiene compasión o misericordia de su hermano o de otra persona es porque no ha conocido el corazón de Jesús. Hay muchos cristianos dentro de nosotros que se dicen llamarse cristianos, pero no son capaces de tener misericordia, porque se llenan de sus propios argumentos y no se acuerdan que Dios ya les dio misericordia a cada uno de nosotros. Solo el que puede tener misericordia es el que ha conocido el corazón de Jesús. Dile al que tienes al lado: conoce el corazón de Jesús. Él te perdonó, te perdona y no te juzga, te llena de fiel amor y de compasión. Versículo 5 dice: te bendice en abundancia. Y esta palabra, a ver quién la toma. Vamos a ver. Te rejuvenece como el águila. ¡Uy, amén! Te rejuvenece como ¿quién? Como el águila, cuando muda su plumaje. Mira esto: cada vez que tú practicas el amor y la misericordia de Dios, es como que te quitas lo que tienes y cambias. Una persona que es falta de perdón, que tiene falta de perdón, falta de misericordia, se le nota en su rostro. ¿Por qué? Porque anda como si estuviera bravo todo el tiempo. Anda cargado, anda mal constantemente, porque no ha aprendido a soltar, a perdonar, a dejar. Y yo creo que como cristianos siempre pasamos etapas donde nos cuesta más o nos cuesta menos. Dile que tienes al lado: te va a costar en algún momento. Porque preciso, quizás el que más nos hace daño es el que tenemos al lado. Y es donde hay que practicar más amor y más misericordia. Todos los días. Pero es que es todos los días. Todos los días. Más amor y más misericordia. Mira lo que sigue diciendo: el Señor es justo y hace justicia a quienes se les ha hecho daño. ¿Quién hace justicia? Dios. ¿Quién? Dios. Me gusta cómo une los pasajes. Dios te envía a ti a tener misericordia, no a hacer justicia. Dios te envía a ti a dar amor, no a dar juicio. Dios nos envía a nosotros a dar amor y no a dar juicio. Porque el que se encarga de la justicia es Dios mismo. Y mira lo que sigue diciendo: Dios dio sus enseñanzas a Moisés
y le mostró a la gente de Israel las maravillas que él pudo hacer. Versículo 8. El Señor es compasivo y misericordioso, es paciente y abunda en fiel amor. Versículo 9. No acusará para siempre, ni nos guardará rencor todo el tiempo. Amén. Me gusta mucho esto, porque creo que lo tengo en la versión Reina Valera 60, que es como muchos la hemos aprendido. ¿Dónde está? Acá. El Señor es justo y misericordioso y no guardará su ira para siempre con nosotros. Amén. Versículo 103, acá está. Es versículo 8. Dice así. Dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Vamos a declararle eso a la persona. Sé lento para la ira. Oiga, sean lentos para la ira, pero sean grandes en misericordia. Seamos grandes en misericordia, lentos para la ira, grandes en misericordia. ¿Cuesta? Sí, mucho. Recuerden lo que le costó a Jesús. ¿Qué le costó a Jesús? La vida. Entonces, cuando tú des un poquito de misericordia, no digas, yo estoy dando todo en misericordia. Porque a veces creemos que somos demasiado misericordiosos. Es que a veces creemos que de verdad somos demasiado misericordiosos. Y recuerda la medida que tenemos como ejemplo: la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Eso sí es tener misericordia. ¿Vale? Y sigue diciendo: no nos ha dado el castigo que merecen nuestros pecados, ni nos trata conforme a nuestras maldades. El Señor nos trata no por lo que merezcamos. O sea, no, repito, con lo que decía, no merecíamos nada. Y aún así Él nos nota de su gran amor y su bendición. Y dice así: el fiel amor que Dios les tiene a los que lo respetan es tan inmenso como el cielo sobre la tierra. Dios se ha llevado nuestros pecados tan lejos de nosotros como lejos está el oriente del occidente. ¿Han pensado en esto? Y quiero que pensemos en eso un poco. ¿Dónde queda el norte? Vean el mapa mundi en su mente. ¿Dónde queda el norte? ¿Dónde queda el norte? Adelante. Arriba, ¿no? Y queda el polo norte, ¿no? ¿Y dónde queda el sur? Abajo, ¿no? ¿Y qué queda? El polo sur, ¿no es cierto? Ahora díganme, ¿dónde está el oriente? ¿Estás segura? Sí. ¿Y dónde está el occidente? Quiero que vean esto, porque esto el Señor a mí me lo regaló. Como el oriente al occidente. Si es un círculo, es constante. O sea, no hay un límite en el oriente y en el occidente. No lo hay. En cambio, si hay un límite en el norte y en el sur. Hay cielo y hay tierra. Hay cielo y hay infierno. Díganme, ¿dónde está? No está. Es constante. Es constante la misericordia. Y Él se lo llevó así tan lejos. O sea, no hay límites. ¿Dónde está el límite? Ahora, ¿dónde está tu límite? Es que yo lo perdono, pero si me llega a hacer esto, olvídese. ¿Y dónde está tu misericordia? ¿Qué tal que el Señor nos dijera lo mismo? A ver, Jesús David, yo lo perdono a usted. Yo le perdoné desde que nació hasta sus 18 años. Pero cuando llegó a los 18 años, hiciste algo que, no, hasta ahí ya no te puedo perdonar más. ¿Qué tal Dios hiciera eso con nosotros? ¿Por qué nosotros sí lo hacemos con las otras personas? Yo te perdono hasta un punto. No, el perdón no tiene límites. Y esa es la vida del cristiano.
¿Difícil? Sí. Por eso nuestro perdón tiene que ir siempre ligado al perdón de Cristo. Porque si no, fuéramos personas amargadas, destruidas y atormentadas. Por eso nuestro perdón tiene que siempre ser ligado a Cristo. Nosotros perdonar nuestras fuerzas es imposible, pero cuando recordamos que fuimos perdonados por Cristo, ahí ya podemos dar perdón. Amén. Y mira lo que sigue diciendo, versículo 13. El Señor es tan bueno con los que lo respetan como un padre con sus hijos. Dios sabe todo de nosotros, sabe que estamos hechos de polvo. La vida del ser humano es como la hierba, florece como la flor del campo. Apenas el viento sopla con fuerza, muere, y ya nadie sabe ni siquiera en dónde está. Versículo 17. Pero el fiel amor del Señor hacia quienes lo respetan siempre ha existido y seguirá existiendo. Su justicia es de generación en generación. Con la gente que siga sus enseñanzas y no se olvida de obedecer sus mandamientos. Amén. El Señor es bueno con los que lo respetan. Cuando leo este pasaje y esto final, me acuerdo de que Él sabe lo que somos y sabe que somos polvo. Y sabe que la vida de nosotros es muy corta como para estar pensando constantemente en nuestro pasado. Y el Señor tan lindo nos suelta de eso y dice, no, que yo no pienso en su pasado porque ustedes siguen pensando en su pasado. Son libres de eso. Amén. ¿Cómo se llama la predicación de hoy? Amanecer con misericordia. Hebreos 4:16. Ya casi para terminar. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más necesitamos. Salmo 103:17, la primera parte. Pero la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. Siempre el Señor va a tener misericordia de ti. Ahora, la gran pregunta es, bueno, entonces, si seguimos cometiendo errores, no pasa nada porque el Señor tiene misericordia. No, tampoco es de esa manera que funciona el Señor. El Señor nos extiende la misericordia y su gracia cuando entendemos el corazón del Señor y cuando, porque dice a los que le temen, cuando conocemos y respetamos sus mandamientos en todo. Él renueva cada mañana su misericordia. Lamentaciones 3:22 al 23. Porque la bondad del Señor es que no somos por la bondad del Señor es que no somos consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Jeremías 3:12. No está condicionada a nuestro comportamiento la misericordia. Así que como no está condicionada la misericordia de Dios a nuestro comportamiento, no condiciones tu misericordia al comportamiento de la otra persona. Bueno, yo te perdono, pero tienes que esta semana lavar los trastes todos los días. ¿Ves? Estoy dando ejemplos. La misericordia del Señor no es condicionada, no condicionemos la misericordia. Dice Jeremías 3:12. Ve al norte y proclama este mensaje. Vuelve apóstata Israel. No te miraré con ira, afirma el Señor. No te guardaré rencor para siempre, porque soy misericordioso, afirma el Señor. Ahí la nación, su pueblo, le había dado la espalda al Señor. Y Dios, ¿qué le dice? Vuelve por favor, porque yo no voy a guardar rencor contra ti. Es más, voy a ser muy misericordioso contigo. Esto le digo también a cada persona que necesita volver al corazón del Señor. El Señor dice, vuelve,
Porque muchos no vuelven, ¿por qué? Porque se sienten que han hecho cosas muy malas. Y dicen, uy, no, pero otra vez ir allá. Me siento hipócrita de ir, porque eso es una mentira de Satanás. Dile que tienes al lado, tú no eres hipócrita. Lo que pasa es que reconoces que necesitamos de Dios. Porque esas son palabras que nos dicen. Vea, se los digo. Usted cada 8 días va a la iglesia y vea cómo es de hipócrita aquí en la casa. Vea cómo habla, vea cómo dice, vea cómo es. Palabras del diablo. No que la persona sea el diablo. Palabras del diablo. Porque tú vas a la iglesia es porque sabes que aquí encontrarás misericordia y armas para poder salir de donde estás. Entonces, por favor, no se dejen engañar. Tú no eres ningún hipócrita y no somos ningunos hipócritas por estar buscando a Dios. Por el contrario, debemos buscarlo cada día más. Nehemías 9:17 dice: se negaron a escucharte, no se acordaron de las maravillas que hiciste por ellos. Fue tanta su terquedad y rebeldía que hasta se nombraron un jefe para que los hiciera volver a la esclavitud de Egipto. Pero tú no los abandonaste, porque eres Dios perdonador, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Muchos se olvidan de las bendiciones que han recibido de parte de Dios. Vienen cuando están mal, se sienten un poquitico bien y vuelven otra vez. Y aún así el Señor dice: vuelve, no pasa nada, yo te perdono, vamos. Vamos. El Señor tiene misericordia y no está condicionado con nuestro comportamiento. La misericordia está dada para nosotros porque somos el pueblo de Dios. Primera de Pedro 2:9-10 dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Dile que tienes a la autoridad, nación santa. Pueblo que pertenece a Dios. Hoy te digo, iglesia Benecer, tú eres un pueblo que pertenece a Dios. Tú no perteneces al mundo, perteneces a Dios. Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Amén. Dile que tienes al lado: tú has recibido misericordia. Tú has recibido misericordia. Tú has recibido misericordia. Antes no éramos pueblo, ahora lo somos, porque hemos recibido misericordia de Dios. Lucas 1:69-72 dice: nos envió un poderoso Salvador en la casa. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto. Dios mostró misericordia al enviar a su Hijo Jesús por nosotros. Amén. ¿Qué significa entonces misericordia? ¿Qué significa misericordia? Iglesia, ¿qué significa misericordia? Sentir el corazón de la otra persona. Cada vez que tú quieras juzgar o tener un mal pensamiento hacia otro, o no sé, o criticar, o juzgar, pensar mal de la otra persona, ¿por qué no te preguntas qué está sintiendo su corazón para ser así? Para terminar, quiero contarles otra historia que me pasó ayer. También dicho con aventuras. Llegué también con la furgoneta, pero esta vez aparqué mal. No, lo siguiente, re mal, perdóname. Pero mal, horrible, mal. ¡Guau! Porque tenía el espacio de carga y descarga y tenía el espacio para meter la camioneta. Pero en vez de meterme porque decía, uy, es que gasto mucho tiempo en aparcar, dando reversa, todo, me aparqué al frente del carga y descarga, o sea, tapé totalmente el carga y descarga. Y yo dije, son 5 minutos, 2 minutos, voy a ir y vuelvo.
En eso, no me demoré 2 minutos, me demoré un poquito más. Y cuando llegué a la furgoneta, había otra furgoneta esperando aparcar. Y si yo hubiera aparcado bien, hubiéramos aparcado los dos. Y en este caso, el que no fue cuidadoso, fui yo. Y cuando lo veo y me hace mala cara, yo, pues hombre, ¿qué tengo que hacer? Bajar la cara y reconocer mi falta. Dije, ay, perdón. Entonces como que él bajó totalmente su furia y dijo, vale. Pero de repente, digan de repente, salió un viejito en la ventana del piso. Dios mío. Esos de repente son terribles. Ya lo tenía solucionado. Ya el Señor me había perdonado y estaba esperando para aparcar porque reconocí mi falta. Cuando sale un viejito de frente y empieza a gritar, eso es tener mucho amor, eso no sé qué. Voy a llamar a la policía. Y yo lo miraba y no sabía qué hacer, Muy terrible. Y el viejito, ¿sabes qué hizo? Cerró la ventana porque yo no le contesté, yo solo le decía como, pero seguía hablándome desde arriba durísimo. Y yo, claro, ¿qué hacía? Se guardó, porque como no contesté, se guardó todo como con miedo, pero seguía mirando desde la ventana haciéndome así. Y me fui cargado, porque cometí el error. No lo puedo negar. A la persona que ofendí me perdonó, pero un testigo me empezó a juzgar. Y yo quiero que esto lo hagan en analogía con sus vidas. De pronto tú perdonas a alguien y ya, pero están las voces alrededor que dicen, ¿y usted por qué lo perdonó? Pero no ve. ¿Y usted por qué? Pero no ve. Fue terrible. Y cuando fui, el Señor me estaba hablando y yo todo ahí, mis conversaciones mentales ahí. Pero David, ¿pero por qué Jesús? ¿Pero por qué? Yo cuento esto de manera muy gráfica, no sé si les pasa, pero no me pasa. Cuando de repente, digan de repente, vino un pensamiento a mí y dije, aunque tengo la culpa, ya pedí perdón y el Señor no sabe todo lo que me pasó. Vino un pensamiento de ¿cómo habrá sido la vida de ese Señor? De pronto no fue tan fácil, de pronto fue dura. Y empecé a cambiar en mí, algo empezó a cambiar en mí. Empecé a sentir misericordia por ese Señor. Porque quizás su reacción tan de repente fue porque le tocó muy duro. Y yo conozco historias de personas que les tocó muy duro. Y empecé a tener misericordia, yo creo que la puso Dios. Porque uno siempre quiere justificar su falta. Y en este caso, lo que el Señor me puso en mi corazón fue, Señor, lo bendigo. Quizás a él lo trataron mal, quizás alguna vez se aparcó mal y le sacaron una multa. Sí, nos pasa. No sé, ¿qué debió vivir ese Señor para que le pasara eso? Y empecé a tener misericordia de él, a orar por el Señor. Yo bendigo a ese Señor de la ventana. Lo bendigo para que la próxima vez que me lo encuentre le pueda sonreír. Como les estoy echando un chiste, pero de verdad empecé a orar. Lo bendigo, Señor, lo bendigo. Y como que mi carga empezó a soltarse, como que empezó a disminuir. Les conté 2 ejemplos. Uno donde quizás tenía razón y otro donde la embarré. Como cristianos, a veces también la embarramos. Dile que tienes al lado también. O alguien aquí siempre ha tenido misericordia.
Siempre, a ver, levante la mano el que siempre ha tenido misericordia aquí. ¿Ustedes? Por eso la historia tan linda de Jesús con la mujer que fue hallada en pecado, dijo: el que esté libre de pecado tiene la primera piedra. Pero mi idea del mensaje, lo que Dios puso a transmitir hoy para su iglesia es que ten misericordia. Tómate un tiempo para pensar por qué la persona es así. Ora por la persona. No mandes juicio. Ponte en el corazón de la persona. Ponte en sus zapatos. Y te darás cuenta que tú vas a llevar mucho más fácil el perdón. Amén. ¿Por qué no cierras tus ojos y vamos a orar? Señor Jesús, te damos gracias por esta mañana preciosa en donde hemos podido recibir tu misericordia y tu perdón. Señor, líbranos de ser personas que juzgan. Líbranos de ser personas que condenamos. Señor, así como tú tuviste y tienes y seguirás teniendo misericordia de nosotros, enséñanos a poder dar misericordia a otras personas que lo necesitan, en especial a los más cercanos. Misericordia es sentir el corazón de la otra persona, sentir su dolor. Señor, déjanos ver tu corazón y el amor que tuviste por nosotros para poder darlo también, Señor. Yo te pido que durante la semana cada uno de nosotros podamos conocer más el corazón de Jesús, nuestro Dios, el cual no le importó ser golpeado, vituperado, maltratado, llevado a la cruz por nosotros, porque conociste qué es el perdón y la misericordia. Es más, tus palabras allí en esa cruz fueron: perdónanos porque no saben lo que hacen. No fueron ni siquiera una palabra de juicio, fue una palabra de amor, que podamos hacerlo nosotros también, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia. Para estas semanas que tengan una semana llena de misericordia. ¿Vale? No de pruebas para demostrar que tiene misericordia, ojo, sino de misericordia. ¿Vale? Dios les bendiga. Saludos unos a otros. Bendiciones.